Los documentalistas siempre estamos buscando esa pieza que falta. Nos obsesiona. Como estos miles de negativos y rollos fílmicos que alguien guardó en un altillo de Junín, mi ciudad. Imágenes que pintan una aldea y cuentan un país. Fotografías inéditas que revelan a un autor desconocido. Alberto Aili, el fotoperiodista mejor guardado de Argentina. En una demostración de calidad, vuelve a puntear la carrera en Les envío un abrazo fraternal en nombre de todas las mujeres argentinas que represento. La revolución surgía de la conciencia de la nación. No, no es ese. Tampoco el de ahí. Y esta vez, ni siquiera la tercera es la vencida. Ese sí, es Alberto Aili, el fotógrafo de Junín. Para su gente, cariñosamente es el Gordo. Alberto Aili, para mí, hasta hace 2 años, era un perfecto desconocido y se ha convertido en un enigma y en una obsesión. Uno ni se imagina las vueltas que puede dar un archivo hasta salir a la luz. Primero, todo el trabajo de Aili se guarda en su casa. Después, las latas, las fotos, los negativos se trasladan a un altillo ubicado abajo de la Casa Conde, la construcción en altura más antigua de Junín. Así es como 90.000 negativos y 40 horas de fílmico permanecen enterrados durante más de 2 décadas acá, en Junín, la ciudad de Alberto Aili que, por casualidad, también es la mía. Cubrió un periodo de la historia argentina muy interesante, entre los 30 y los 80 más o menos, y era un fotógrafo muy singular para la época, con un dominio técnico y una sensibilidad estética muy desarrollada. Que Aili es uno de esos reporteros gráficos de oficio, no hay dudas. Lo suyo es apuntar con la cámara, gatillar y dar en el blanco. Así, hasta lograr la perfección en la escena. Toma una imagen o la crea. Yo creo que él no iba con la cámara colgada, él iba con la cámara en la mano, porque si no, no podía reaccionar con tanta rapidez. Y eso es una actitud que define su personalidad como fotógrafo. Es una persona que está pensando constantemente en las fotos. No es una persona que sigue pasos, que dice, uy, qué lindo esto, cómo me gustaría fotografiarlo, voy a buscar la cámara.
estaba preparado para reaccionar inmediatamente. Esto tiene mucho que ver con el oficio del reportero gráfico en general. Sobre todo en aquella época que en segundos había que pensar no solamente en lo que iba a fotografiar y cómo encuadrarlo, sino cómo iba a exponer esa fotografía. Era muy difícil. Tenía una sensibilidad, una empatía por el entorno que no se enseña. Vos podés ser muy buen técnico, podés aprender muchísimo de técnica, pero si después no podés conmover, no podés comunicar, no podés hacer sentir a la otra persona, al observador, qué le está diciendo esa foto, vas a ser muy buen técnico en fotografía y muy mal fotógrafo. Y eso lo hace para mí un tipo fuera de serie, un artista fuera de serie. Aili trabaja en el diario La Verdad como fotoperiodista desde 1937. Los compañeros hablan de su hiperactividad en el trabajo y del compromiso en la cobertura. Mirá estas, son partes de su colección de fotos cuando cubre un siniestro. Si hasta parece parte de la tragedia. Aili es también un artista delineando multitudes. ¿Cuántas veces ajusta el visor? En la toma número ¿cuánto se siente satisfecho? Las hace todas. Y cuando digo todas, son todas. Caminaba toda la cancha. Si hubiese sido jugador de fútbol, creo que hubiese tirado del centro e iba a cabecear. Estaba en un lugar, miraba primero, miraba la escena y se iba para allá y de allá sacaba. Y de allá miraba de nuevo, a ver para acá, cruzaba. No le importaba si había una cámara. Él cruzaba, iba a buscar su lugar para la foto. Hablamos de su hiperactividad y del compromiso, pero falta una pata más para sostener un virtual trípode de su cámara. En esas fotos, los que saben dicen que Aili busca el foco de la acción y encuentra en el camino la belleza de la imagen. Y esa es la tercera pata que sostiene su trabajo, la composición de la belleza. Fotografiar deportes era una tarea muy difícil. El problema no es tener reflejos, sino una capacidad de anticipación. Para poder anticipar lo que va a suceder, uno tiene que tener experiencia en lo que está fotografiando. Bueno, incluso pasa hoy. Por más que vos tengas los reflejos más rápidos del mundo, si vas a fotografiar un deporte que no conoces, seguramente te vas a perder lo mejor. Lo que yo veo en las fotos de Aili, en las fotos de deportes, es que más allá de su ya demostrada capacidad de reacción, dominio técnico, o sea, resolvía en fracciones de segundo temas técnicos complejos, como es la exposición, la velocidad de obturación, porque si no, no se registra el movimiento, etc. Él le sumaba un conocimiento del deporte que estaba fotografiando. Ya fuera automovilismo, la carrera de sortija, salto o fútbol. O sea que esa habilidad, yo creo que él la desarrolló, por un lado, por condiciones innatas que tenía, y por otra parte, por su profesión de reportero gráfico, que le dio una práctica extraordinaria, ¿no? Aili es el fotógrafo de una ciudad chica, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué enlaces tiene su obra con los grandes referentes de su época? ¿Habrá escuchado hablar de Brassai, el húngaro, que retrata el París de los 30? Esto era un recurso que usaba en los años 30 un gran fotógrafo que se llamó Brassai, que hizo un libro emblemático que se llamó París de noche, que era disimular los focos de la calle escondiéndolos detrás de objetos por la simple ubicación de la cámara, ¿no? O sea, el farol del centro de la calle, que podría estar arruinando la escena por la reflectancia sobre la película, está oculto por uno de los árboles que están en la primera fila, en oscuro, ¿no? Esta particularidad de la toma hace posible el detalle en toda la toma, pero al mismo tiempo le da una gran profundidad, ¿no? Y un misterio muy, muy interesante. Hay fotografías de París de los años 30 de Brassai que son iguales.
Acá hay una foto verdaderamente muy interesante, muy misteriosa. Es una fotografía que tiene una narrativa muy poderosa, ¿no? Como un policial negro esta fotografía, ¿no? Es este hombre con el sombrero ladeado, el impermeable o el sobre todo subido hasta el cuello, la luz del zaguán que contrasta, ¿no? Y los árboles talados que proyectan sus obras sobre las cortinas bajadas. Es una fotografía muy interesante, muy interesante, espléndidamente compuesta. Ignoro el objeto de esta fotografía. Esto también es otra cosa, porque no es un encargo, no es una foto de prensa, o sea que también fotografiaba porque le gustaba, simplemente porque le gustaba. Aunque no sabemos si habrá escuchado hablar de Brassai, lo concreto es que utiliza los mismos recursos para fotografiar lo que lo rodea, el ferrocarril y las calles céntricas de Junín. Esa imagen la toma Cartier-Bresson, padre del fotorreportaje. En la década de 1920 forma parte del movimiento surrealista parisino y predica con su cámara la captura de un instante decisivo. De este lado del charco, Aili, que carece de una formación artística sistemática, construye su mundo en un barrio de inmigrantes a 15.000 kilómetros de París. Acá la primera muestra pública de la obra de Cartier-Bresson fue en el año 71, o sea que imagínate. No creo que Aili la conociera. Si no sabía, es un adelantado a su época. Y si lo sabía, lo aplicó de manera casi a la perfección. Cartier-Bresson no tenía discípulos, tenía su raíz en esto, en salir a la calle y retratar y hacerlo. Y el gordo lo hacía. Le podía pedir a alguien que pose o no, y la espontaneidad con la que hacía la foto era la misma. Se sentirían a gusto con lo que hacía. Entonces ese guiño te hace dudar a vos si realmente quien está parado delante de la cámara del gordo está siendo captado de manera intencional, de manera espontánea o ambas. En 2007, un historiador estadounidense compra una serie de fotografías en una subasta sin saber que tiene en sus manos el singular trabajo de Vivian Maier, una mujer, hasta ese momento desconocida, que desde su rol de niñera retrata décadas enteras de la Chicago del siglo XX. Antes de que Vivian Maier acceda a la fotografía, Aili ya maneja todos los secretos de la profesión y acumula un material de características similares en una ciudad que nunca deja de tener en su forma el aire de un pueblo. Yo no tengo problemas en compararlas porque me parece que están en el mismo orden de fotografías. Son tan buenas unas como las otras. Lo que pasa es que yo creo que en un punto, esto es una opinión personal, la fotografía de Vivian Maier está un poco sobrevalorada por la leyenda. Entonces uno ve las fotos de Vivian Maier como si fueran más extraordinarias de lo que eran. Pero en esa época había mucha gente, muchos aficionados que hacían ese tipo de fotografías. Lo que pasa es que nadie era una nani que se hacía pasar por francesa, que nadie sabía de dónde salía, que era una acumuladora serial y que murió rodeada de misterio. Comparativamente, tal vez a mí me interesa más el personaje Aili que Vivian Maier. Sus fotos en un país sudamericano y con un acceso a la tecnología mucho más limitado y a la formación no tenían nada que envidiarle a las de Vivian Maier. Hay un Aili, el de las fotos de las calles de Junín, el personaje que trabaja en el diario, al que todos conocen. Pero este es otro Aili, el de Puertas Adentro.
Mi abuelo era diferente, con los amigos y en la casa, sí, era diferente. Levantaba el dedo así, todos nos callábamos. O sea, él era el que hablaba, nosotros le teníamos muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Era machista, o sea, yo llegaba un día y yo estaba hablando por teléfono y le molestaba, me decía, cortá el teléfono. Y chao, y me retaba, qué sé cuánto. Si yo no avisaba que llegaba porque me iba a bailar a algún lado, me retaba porque llegaba tarde. Era muy fuerte, era muy, muy machista. Lo que él decía era lo que valía. Creo que era hasta detallista en eso. Porque como fue en la fotografía, creo que fue así en la vida. O sea, si él una cosa no le cerraba, era primero él y su cámara. Aili también es el hombre que va envejeciendo y deja lugar a sus hijos en su negocio de fotografía local. Especialmente a Alberto, el del medio, que no solamente hereda su nombre, sino su oficio. Ese lugar donde todos los juninenses se siguen mirando, a pesar del paso del tiempo. Porque Aili tiene corazón de fotoperiodista, pero entrada a la década del 70, lleva casi 35 años registrando casamientos, cumpleaños, comuniones y toda la vida social de Junín. Y es en la parte trasera de ese, su estudio, donde Aili construye su magia, en algunos casos muy bien guardada. Las fotos desnudos, cuando las descubrí me sorprendió, pero después eran fotos muy artísticas. O sea, estaban sacadas y creo que debe haber mucha cantidad de fotos. Me parecen muy buenas, o sea, tienen una calidad terrible. Yo las vi en los 80. Ah, la foto de los desnudos. Imagínate que para mí en esa época era algo, no sé, yo tendría 12 años, menos, 8 años, no sé cuánto yo tendría. ¿Y yo qué hacía? Las agarraba, me las escondía y las llevaba a la escuela. Pero las tenía que devolver, porque yo tenía miedo de que... O sea, yo las devolvía, las llevaba, imagínate, en esa época era algo terrible. Mi mamá siempre cuenta que era mínimo lo que yo veía, era tremendo. Pero eran fotos artísticas. Para hacer desnudos tenés que tener algún tipo de complicidad con la persona, algún tipo de relación previa. Me parece que no es algo que se pueda hacer al azar. La mayoría de las fotos no mira a cámara la mujer. Hay como una picardía en la foto, intentando ponerse desde el lugar de voyerista, de que está espiando, de que está mirando. ¿Ves? Los recortes, la luz dura, la luz suave, o sea, el claro oscuro constante. Esta foto es maravillosa. Bien, ¿ves? La sonrisa, no está nerviosa la persona, por más que esto es algo que le está sucediendo en el momento, como que están charlando de la sesión y demás, y el gordo empezó a hacer fotos, a sacar fotos. Podría estar retratando una relación sentimental, amorosa de dos personas que en una ciudad como Junín esto estaría archi super mega prohibido, ¿no? Y en la intimidad del estudio del gordo puede haber una suerte de verdad, una suerte de liberación, de un querer ser así, pero no. La luz, muy bien cuidada la luz, todo el tiempo. Los planos. Parecen como fotogramas de un fílmico, que están como sacados. Cambios de vestuarios también. ¿Qué lugar le damos a las historias que cuentan las fotos y los fílmicos? ¿Cuántos Ailis perdidos habrá en la Argentina? ¿Cuántos archivos nunca descubiertos, desmembrados, olvidados? No lo sabemos, pero podemos suponerlo.
Si la colección de Aili hubiera sido porteña, capitalina, tal vez habría logrado otras vitrinas. Pero se ancla en Junín, que juega como tope. Sin embargo, también funciona como una gran oportunidad para desarrollar su colección. Incluso, hasta como clave. Es que en una ciudad que se recorre en 15 minutos, Aili puede ser fotógrafo de la policía, tomar retratos en su estudio y trabajar en el diario. Y todavía le queda tiempo para las fotos familiares y sus pesquisas en la calle. Él conocía vida y obra de cada personaje de acá de Junín. No solo el personaje, sino de la gente. Aili retrata una ciudad tradicional, de desfiles militares y escenas religiosas cotidianas. Pero también devela en las fotos todo eso que en un pueblo no se puede contar en voz alta. Aili fotografía las alegrías de su comarca y las más profundas tristezas. Su colección abarca desde carnavales a marchas fúnebres. De la alegría de las familias a los lugares de abortos clandestinos que ya esconde la ciudad a principios de los años 40. Junín es su lugar, sí, pero también es la tribuna desde donde Aili atraviesa la historia de su país. Desde que es fotógrafo vio pasar 20 presidentes. De casi todos tiene registros. A partir del 24 de marzo de 1976, Aili le pone imágenes a ese tiempo de silencio violento en su calidad de fotoperiodista del diario. Ahí aparecen en su registro el dictador Jorge Rafael Videla en la Sociedad Rural. Y también cubre la visita de Ibérico Sunshine y Oscar Gallino, funcionarios de la dictadura durante esos años. Y ahí está Jorge Aguado, el único gobernador civil de la provincia durante el gobierno de facto. Aili también está ahí el día que llega Carlos Guillermo Suárez Mason, el señor de la vida y la muerte en distintos campos de detención, en la represión ilegal, y fotografía a Domingo Antonio Bussi, principal responsable del terrorismo de Estado en Tucumán. Hay fotos de los militares de otro tipo, pero esta tiene una particularidad. Son oscuras, me transmiten como terror, una cosa así, ¿no? De la manera que él enfocaba los rostros de esos militares. Y eso te muestra la época. Una fotografía te muestra lo que no se veía. El Gordo tenía esa particularidad. Te mostraba lo que no se veía en una fotografía. Los centros de detención en Junín eran la cárcel, todavía no estaba habilitada, la comisaría, bueno, hay varias comisarías, pero la central está a 2 cuadras de la avenida Roque Cepeña, que es la avenida principal de Junín, y a 1 cuadra de la escribanía Ordiales, donde se casó Eva Perón. Aili también logra retener con claridad la representación de los símbolos de una época en Junín. El ejército en las escuelas, los chicos que visitan los cuarteles, las marchas militares en el centro de la ciudad, y la reforma estructural de una plaza que cambia sus fuentes y bancos por armas de guerra y un avión Gloster, muy parecido a los que bombardearon la Plaza de Mayo en junio de 1955. Esos tiempos están atravesados en detalle por el trabajo diario de Aili, que no quiere perderse nada.
Para entrar al grupo de artillería había que pasar 3 retenes previos. Ya andaba con achaques en las piernas, él siempre tuvo problemas para caminar, pero se movilizaba en su viejo Falcon blanco. Todos los retenes paraban el resto de los autos y él sacaba la mano y pasaba por los retenes. Hasta que un día se encontró con que cambiaron la guardia. Entonces, evidentemente, el suboficial que estaba de guardia no lo conoció, le gritó el alto y, por supuesto, disparó un tiro de FAL al auto. Y el gordo, por supuesto, no solo que paró el auto, sino que se bajó del auto y no lo trató en muy buenos términos, más allá de que evidentemente estaba cumpliendo órdenes. En 1982, en abril, le toma fotografías a los pibes que se van desde Junín a Malvinas. Se las toma ahí, frente al ferrocarril, en el campito donde los chicos juegan al fútbol. Ellos, los soldados, que pocos años antes eran esos chicos, ahora van a la guerra. ¿Es una foto del Papa Juan Pablo II y del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri? No. Es el registro que hace a Illy de ese encuentro, pero desde la tele. Le sacaban fotos al televisor y esta que tenés no es buena. Pero tenía fotos al televisor sacadas con mucha nitidez. Es más, la Asunción de Alfonsín está sacada sobre el televisor. A Illy, los años le pegan en una rodilla que lo hace renguear por la artrosis. También carga con un exceso de peso que le restringe la movilidad habitual. Ya no es aquel hombre que viaja semanalmente a Buenos Aires, que fotografía a metros a los presidentes, pero de alguna manera sigue respondiendo a su instinto de fotoperiodista. Yo creo que él lo hacía porque le surgía, porque lo necesitaba, porque era su vida sacar fotos, y era algo que estaba ahí, y para él era algo natural, estaba en su ADN. Jugar con el paso del tiempo, intentar detenerlo. ¿Qué pretende a Illy con sus fotografías más íntimas? Las de su hermano, las de su mujer. Y las suyas. ¿Intuye que el final puede estar cerca? Siempre que nosotros íbamos ahí al bar Los Tribunales, siempre llegábamos tarde cuando se cerraban los clubes o después de algún baile. Y siempre estaba ahí el gordo Illy, con su cafecito en alguna mesa conversando con amigos. Y un día alguien dijo, che, dice, ¿qué hace el gordo todos los días que se va cuando amanece? Y alguien de la mesa dijo, y ¿sabe lo que pasa? Dice que el gordo no se va a dormir porque tiene miedo de morirse. Mis recuerdos también son de esa época. Puedo verlo a Illy en su Falcon. También tengo presente su renguera y su cámara que cuelga. Para los chicos de aquel Junín, a Illy es parte del costumbrismo local, el que está en las comuniones, en los partidos de básquet, en los cumpleaños. Es un hombre que parece estar siempre enojado, de corte de pelo marcial y trato seco, que contrasta con la sensibilidad del registro que descubrimos. Un fotógrafo que parece del pasado, pero que tiene una increíble visión de futuro. Y él me decía que algún día íbamos a sacar fotos sin rollo. Todavía lo digital era una cosa, ¿viste? No se conocía ni en ningún lado. Poco antes de morir, un día voy a la casa a visitarlo y me dice, te quiero contar algo. En cualquier momento dejan de existir los rollos.
para las cámaras fotográficas. ¿Qué le digo? ¿Cómo puede decir eso? Sí. Y quédate tranquila, yo no sé si lo voy a ver, me dijo. Pero yo te aseguro que los rollos van a dejar de existir. Murió en el 94, yo me lo habrá dicho en el 93, por ahí. Pensá que tenía 82 años ahí. ¿De dónde lo sacó? Me dejó siempre impactado eso. Poner en valor su archivo. Ese es su deseo de los últimos años. Y sin embargo, tiene que hacer algo distinto. Poner en valor algunas fotos para venderlas a La Verdad, el diario donde trabajó como freelance casi toda su vida. Se muere en la miseria, con una jubilación miserable, la mínima, que en ese momento no te alcanzaba para nada. Lo vende por la parte económica, porque no tenía para comer. Así nomás te digo. Se murió en la miseria, porque ganaba 180 pesos y gastaba 300 de farmacia. Se murió en la miseria. Así es. Aili organiza su material y anota el contenido en las recetas de remedios que compra para Juana, su compañera. También tiene un cuaderno y hojas que marcan las latas, como si fueran pistas, para que alguien alguna vez le busque el rastro y lo encuentre. Yo creo que nunca pensó en que algún día se lo pudiera reconocer. Yo creo que no tenía él la expectativa, ni creo que nunca se le cruzó de pensar que algún día iba a ser famoso, vamos a decir. No me esperaba que la colección de mi abuelo sea lo que es hoy. No, obviamente no me esperaba. O sea, yo tenía conocimiento, pero no a grandes rasgos, nunca. Para mí es algo increíble. O sea, es algo que impensado. Hace 16 años el archivo de Alberto Aili era un montón de latas apiladas. Un tesoro guardado dentro de esas latas sin clasificar. Pero su modo de ver el mundo salió de allí. Su colección está visibilizada y ya es un libro con sus obras. Encontramos todo su material de casualidad debajo de este edificio, el Conde de Junín. Hoy, el Gordo tiene su revancha. Ya no es un recuerdo lejano entre los juninenses, es una figura presente. Alberto Aili es el artista que le dio a la ciudad la posibilidad y el privilegio de observarse a sí misma en 55 años de historia. Actualmente, es su ciudad la que lo mira todos los días. Justo ahí, arriba de donde su obra estuvo guardada durante 15 años. Chao, Gordo. Nos vemos en Junín.